El proyecto de Código Orgánico de los Conocimientos, Creatividad e Innovación es una nueva apuesta del proyecto político que lidera el presidente Rafael Correa para lograr el cambio de la denominada matriz del conocimiento, proceso que tuvo su génesis con la aprobación de las leyes de educación superior y educación intercultural, el cierre de 14 universidades por incumplir normas académicas de excelencia y la creación de 4 nuevas universidades emblemáticas. Este tema lo vamos a analizar en nuestra primera entrevista de hoy. Javier Orlando Freire, abogado, magíster en propiedad intelectual, exintendente de investigación de prácticas desleales de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, director nacional de propiedad intelectual. Javier, bienvenido a la Televisión Legislativa, qué gusto que nos acompañe. Muchas gracias a ustedes y listo para atender sus preguntas y a la ciudadanía también extender un saludo, ¿no? Bueno, la víspera llegó ya a la Asamblea Nacional el proyecto de Código Orgánico de los Conocimientos que hoy finalmente fue entregado de manera formal a la presidenta de la Asamblea. Nos referimos a que es un código amplio, tiene más de 500 artículos. ¿Qué aspectos de propiedad intelectual se topan en esta propuesta? Antes de eso, yo quisiera decir que estamos en un momento histórico para el país. La aprobación y el tratamiento de este nuevo código marca un hito histórico porque por 17 años hemos tenido la ley de propiedad intelectual que la aprobamos en 1998, entre gallos y medianoches. No hubo un debate como lo hemos tenido ahora con el código. Con el código, la participación colectiva a través del Wikicoes, que utilizamos una herramienta de software libre, en donde todos podían participar en la elaboración incluso del texto mismo del código. Así que, como les dije, nosotros hemos marcado un hito histórico porque acuérdense que el Ecuador tenía como obligación adoptar una normativa de propiedad intelectual en 1995, cuando fuimos parte de la Organización Mundial de Comercio y se adoptó el ADPI, que es el Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, y nos daban 5 años para adoptar una normativa. Nosotros lo hicimos en 3 años, en 1998. Entonces, no pudimos aprovechar algunas flexibilidades que nos dan los convenios internacionales. Y este es el momento, lo hemos tratado en varias reuniones, en donde han participado y hemos visto que sí es posible utilizar las herramientas de propiedad intelectual y gestionar de la mejor manera para lograr la innovación, para lograr esta logro de innovación en la ciudadanía, en los innovadores, en la construcción de la relación universidad-industria, la relación universidad también con la sociedad y con el Estado. Esas herramientas de propiedad intelectual, si me permite, ¿están adaptadas a la Constitución que actualmente nos rige y estuvieron adaptadas en su momento a la Constitución del año 98? Las normas de propiedad intelectual sí son tratadas incluso desde la Carta Universal de los Derechos Humanos. El artículo 27 habla de los derechos morales y patrimoniales, pero en el marco internacional también a los países en desarrollo nos permiten utilizar algunos mecanismos que no sean absolutos. De la Ley de Propiedad Intelectual del 98 tenía y se generaba como una norma que más daba una cierta beneficio a la industria internacional, los monopolios, a la industria transnacional, como por ejemplo en el tema de patentes. Nosotros teníamos la posibilidad al 2005 de adoptar las patentes farmacéuticas. Lo hicimos en 1998. Sorprendente o no, el único país que utilizó esa flexibilidad de marcar temas de propiedad intelectual, de patentes farmacéuticas, era la India. Y ahora ustedes van a ver que la India es la potencia en genéricos. ¿Por qué? Porque utilizó de manera viendo los beneficios para el país en la India, y tenemos una industria genérica de la India que también nosotros ahora lo que generamos con este código es tratar de fomentar el tema de las licencias obligatorias y que la gente pueda acceder a medicamentos a más bajos costos. Es uno de los principios generales que maneja el código. Y también otra parte fundamental, ¿no? Lo hemos tratado al Internet como un servicio público, es decir, ahora el Internet hemos visto que ya es casi de utilización universal. Ya no viene a ser un lujo, sino una necesidad. Ya es una necesidad. En el tema de comunicación, lo que nosotros estamos ahora manteniendo esta conversación, esta entrevista, ya puede ser publicada a través de las redes sociales y por ende se convierte en un medio de comunicación esencial y por otro lado también un medio de conocimiento, de investigación. Incluso el tema de bases de datos de patentes están a través del Internet, y entonces estamos pensando y hemos concluido de que es un servicio público el Internet.
Cuando hablamos de este nuevo Código de los Conocimientos, decimos que este adapta ciertos preceptos de la Ley de Propiedad Intelectual. Bueno, lo que hace es aprovechar algunas flexibilidades que nos da el marco internacional. Un ejemplo claro, la Ley de Propiedad Intelectual de 1998 lo que hacía es irse más allá de los estándares internacionales. El ADPIC me decía, por ejemplo, en derechos de autor, ustedes, a todos los países de la Organización Mundial de Comercio, deben proteger por 50 años después de la muerte del autor, una obra literaria, por ejemplo. Y nosotros, en 1998, prácticamente lo elevamos, fuimos a 70 años, es decir, fuimos más allá del convenio internacional y ahora lo que pretendemos es tener los estándares mínimos a 50 años para el derecho de autor y otras medidas como el tema de licencias obligatorias que nos permite de alguna manera aprovechar en su momento lo que los países ahora industrializados lo hicieron. Estados Unidos en su momento no protegía el derecho de autor. En Francia, por ejemplo, un ciudadano de Alemania podría ir a Francia a través del código, en este caso de las normas antes del siglo XIX, podíamos en Francia ir y apropiarse de un invento de Alemania y registrarlo en Francia. Eso estaba permitido, estaba legislado así, ¿no? Pero, claro, la lógica era porque esos países todavía estaban en marcha, como ahora estamos en el Ecuador en temas de innovación, y luego cuando ya se industrializaron y ya tienen una industria potente, claro, enmarcaron temas de propiedad intelectual para proteger a su industria y así de esta manera utilizarlo la propiedad intelectual. Ahora nosotros lo que queremos es utilizar la propiedad intelectual en beneficio del Ecuador, de los intereses del Ecuador. En este caso, por ejemplo, el tema de conocimientos tradicionales. El tema de conocimientos tradicionales, nosotros somos un país de potencia en tema de recursos genéticos. Pero no se ha desarrollado. No hemos desarrollado, no hemos aprovechado. Justamente, en tema de propiedad intelectual sobre los conocimientos ancestrales, ¿cómo este proyecto de código protege, por ejemplo, la posible investigación y la generación que nosotros tenemos como recursos en la Amazonía ecuatoriana, a nivel de fauna y a nivel de flora, que también ha sido un tema que se ha discutido en los últimos tiempos? Sí, en general es un recurso genético que tenemos ahí que no lo hemos explotado. Ahora, lo que buscamos es, por un lado, erradicar temas de biopiratería. Muchos de los recursos genéticos y conocimientos tradicionales han salido fuera del país. Y no nos han llegado y no nos hemos enterado. Por un lado, sí. Y por otro lado, nos viene en pastilla. Es decir, pagamos por algo que nos pertenecía. Y de eso el Estado ecuatoriano, o sea, los ciudadanos no nos hemos beneficiado. No nos hemos beneficiado. Y fíjense ustedes, ahora nosotros somos parte del convenio de biodiversidad biológica que establecen las normas claras para que cuando una compañía o un investigador accede al conocimiento tradicional, accede al recurso genético, pues tiene que respetarse el acceso por un lado, por otro lado la repartición equitativa de los beneficios derivados de esa tecnología o de lo que se descubra. Entonces, lo que queremos con el código, y ya está planteado claramente, que primero por un lado el tema del acceso y por otro lado que la sociedad también se beneficie de la explotación de estos recursos, porque tampoco podemos ser ingenuos y pensar de que el recurso está ahí y lo dejemos. Por un lado, creo que la marcha y puesta en marcha del gobierno ahora es no depender mucho de los recursos como el petróleo, sino prácticamente estos recursos finitos que vienen a ser el conocimiento y el desarrollo de nuevas tecnologías, y entender otra cosa a las universidades. Eso es importante a las universidades. Entender que la innovación no significa partir de cero, significa también mejorar. Significa también desagregación tecnológica y que podemos verificar en las bases de datos tecnologías que están libres, que están en el dominio público y que podemos mejorarlas, adaptarlas y a partir de eso generar este puente de entendimiento entre la universidad, la academia, entre la industria a través de las empresas y el Estado. Ver el beneficio para el Estado y con eso pues ganamos todos. Si bien esa normativa sin duda es importante por todos los aspectos que encierra en materia de innovación, ¿cómo miramos al país actualmente? En tema de innovación, miren, somos uno de los pocos países, si no el único en Latinoamérica, que hemos apostado en la inversión. El Producto Interno Bruto del Ecuador llega casi al 2%, que a nivel latinoamericano casi no llega ni al 1%. En el tema de educación, todo el tema de becas, de haber concedido becas para que los estudiantes vayan y se formen fuera del país. Lo que pretendemos es también que vengan, repatriar y que no exista la fuga de cerebros, que puedan aprovechar lo que tenemos aquí en el Ecuador. Y el código, ojo, no es una panacea, pero sí es un mecanismo que nos servirá para implementar todo este tipo de
flexibilidades que a su vez favorezcan el tema de innovación, que favorezcan el tema de emprendimiento, que favorezcan el tema de transferencia de tecnología, que favorezca el tema de la democratización del conocimiento, porque el conocimiento es universal y por ende debe ser compartido entre todos. La única excepción del conocimiento y que se le ha dado a nivel internacional es la patente, pero la patente es 20 años, es un derecho absoluto. El momento que vence los 20 años, ese conocimiento ya es de carácter universal y por eso invitamos a las universidades a que se empoderen de eso, que conozcan cómo funciona el sistema de patentes y la tarea ha sido titánica del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, quienes hemos tratado de hacer comprenderles a los investigadores ecuatorianos que esta es una herramienta que les va a servir para el futuro, para las generaciones futuras y que la apuesta en temas de Yachay, por ejemplo, investigación que haya, pues como les digo, el código es el paraguas que va a cubrir a todo ese tema de emprendimientos para el bien del país. Un tema muy interesante. Gracias por su presencia y su gentileza de acompañarnos. Gracias a ustedes. Nos acompañó pues en este diálogo muy interesante, por cierto, Javier Orlando Freire, director nacional de Propiedad Intelectual, justamente para comentarnos detalles sobre lo que comenzará dentro de las próximas semanas aquí en la Asamblea Nacional, el trámite ya oficial de este proyecto de Código Orgánico de Economía Social de los Conocimientos.